800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, continuando este segundo bloque, yo quisiera comenzarlo preguntándole a Armandito, a nuestro compañero Armando Chacón Ramírez Corzo, ¿cómo le caería un bono de 4.6 millones de pesos? Mira, con tanta falta que me hace, pues me caería de maravillas. Pues no creas, yo creo que Leonardo Valdés, Macario Elizondo, Javier Guerrero y Alfredo Figueroa, que son consejeros del IFE, pues van a entregar ya los que ya terminaron su periodo, pues ya se van. Y no es bono de marcha, dicen ellos, porque el bono de marcha se aplica cuando uno se muere, ¿no? Ajá. Sino esto simplemente es la suma de sus prestaciones que por ley alcanzan. Cada uno de ellos se va a llevar 4.6 millones de pesos, ahora que entreguen ya el encargo. ¿Cómo la ves, Armando? Pues imagínate, 4.6 millones de pesos es poquitito menos que $500,000. Pues ¿cómo la ves? Pues yo creo que bien nos caería a nosotros, pues que alguien nos propusiera como consejeros del IFE, aunque sea por la mitad, ¿no? Pues por supuesto. O sea, por 2.3 millones de pesos. Sí, hombre, les daría, para que se haga así, ¿no? Para que se haga, ¿no? Y nos contraten, les prometemos que cuando menos les daríamos $1 millón, ¿no? $1 millón, así. Para que se haga el asunto. Para que se haga el asunto, sí, ¿no? Muy bien. Uno que está muy enojado es el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, quien defendió en el Senado la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y sostuvo que es un cambio histórico para México y pidió a los legisladores oídos receptivos y un ánimo deliberante para aprobar las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. Insistió, es inconcebible, dice Pedro Joaquín, que un mundo global y mucho más en un sector como el de los hidrocarburos que se desarrolla a través de los mercados internacionales se impida a Petróleos Mexicanos asociarse con otras empresas. Hay que ponerla a competir, ya que la competencia nos obliga a ser mejores y más eficientes. Bueno, pero esto se tratara de competir con otras empresas, pero aquí vamos a competir con nosotros mismos. Qué interesante este planteamiento de Pedro Joaquín, del secretario de Energía. Asegura que la reforma energética en el ramo de hidrocarburos aportará capital, tecnología e incremento de la renta petrolera y en materia eléctrica dará competitividad económica. Ya no muy les creemos porque seguimos esperando los 2.4 millones de empleos para jóvenes padres de familia, seguimos esperando el internet gratuito, seguimos esperando pues una serie de cosas que nos han prometido con las reformas legislativas y esta es una promesa más. Si se aprueba la reforma energética, pues vamos a tener pues toda una aportación, por ejemplo, incremento de la renta petrolera, en electricidad, competitividad económica, baja de los precios de los combustibles. Bueno, es el paraíso. Yo creo que si yo fuera diputado ya estuviera votando por la reforma energética, pero qué coraje me daría después cuando a los pocos meses me daría cuenta que no es cierto todo lo que se prometió. Así es, efectivamente, porque ya al menos el incremento mensual de los combustibles, ¿verdad? Del primer sábado de cada mes el incremento a las gasolinas y al diésel, y el segundo sábado del mes incremento al gas doméstico. Al gas doméstico, ¿verdad? Al gas LP. Bueno, pues simple y sencillamente ya dijeron que va a ser cuando menos hasta el último día de diciembre del 2014, y ya me imagino en 2014 van a decir que va a ser todo el sexenio, ¿no? Porque, pues, ¿quién le cree a los políticos? Nadie, absolutamente nadie le cree a los políticos. Bueno, pero además dejo decirte que ahorita ya a los políticos ya no les interesa que les crean. Fíjate, cosa interesante, he visto en los últimos discursos que no les importan las encuestas de popularidad, como les importaban en junio, julio del año pasado, ¿no? Sí. Ahora ya no les importa aparecer en las preferencias de
de la población, ya no les importa lo que opinen los ciudadanos, o sea, ya no les importa nada, ¿no? Qué interesante. Hace unos días veíamos con Andrés Robles el resultado de una encuesta sobre el interés que despierta la personalidad y el trabajo de los presidentes municipales, que pasaban de panzazo. Claro, esto ya puede no importarle a ningún presidente municipal, pero a los diputados, a los senadores que quieren ser gobernadores, que quieren ser senadores, yo creo que les debería de importar un poquitito el asunto de las encuestas, cómo cambian las cosas, ¿no? Hace un año, más de un año, hasta pagaban encuestas. Abril, mayo, junio, buscaban a los ciudadanos para que opinaran y dijeran, no, qué magnífica persona, qué ideas, qué trascendencia. Es más, pedían que viéramos los debates porque ahí los candidatos iban a decir cosas interesantes y ahora a nadie le importa. Sí, ¿Cómo la ves, Armandito? No, ya no quieren ser populares, ya no quieren pasar a la historia, ¿no? Sí. Pero, bueno, mira, hay una nota que me interesa mucho comentar, porque esto sí es importante. Fíjate que el senador y presidente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, dijo que de 1 millón de hectáreas de tierras ociosas que tenemos en el país, fíjate, tenemos 1 millón de hectáreas ociosas. Cuando necesitamos producir alimentos, tenemos 1 millón de tierras ociosas en México. Más del 50% son aptas para la producción de cultivos que representan energías renovables distintas al petróleo, ¿verdad? La Confederación Nacional Campesina lo está diciendo eso, y por supuesto yo creo que sí tienen datos muy reales esta confederación, ¿verdad? Pero están proponiendo, ¿verdad?, a la Comisión Federal de Electricidad financie algunos proyectos para que este millón de hectáreas, al menos medio millón de hectáreas, produzcan cultivos que representan energías renovables distintas al petróleo. Pero fíjate, eso da hasta escalofrío saber que 1 millón de hectáreas en nuestro país, 1 millón de hectáreas se encuentran ociosas. Esto no queremos todavía ni pensar de quiénes son, ¿verdad? Porque han de ser en ejidos, de ejidatarios. Ejidos, comunidades, pequeñas propiedades. Comunidades, sí. Lo que pasa es que hay mucha tierra abandonada, Armando, desde que se fueron los propietarios, se fueron de indocumentados a Estados Unidos. Entonces, desde esa época hay mucha tierra abandonada. Las familias, sobre todo la señora, pues no tiene capacidad para cultivar 15, 20 hectáreas y lo único que hace es cultivar 2 o 3 hectáreas que le permitan a ella pues salir adelante con sus necesidades inmediatas, pero lo demás está abandonado. Y esto pasa en municipios como son los municipios de Venustiano Carranza, por ejemplo, en la zona de Parral, en la zona de Laja Tendida, por ahí hay mucha tierra ociosa. Bochil, porque no se está produciendo. Toda la zona de Bochil, ¿no? Soyaló, Iztapa, ¿verdad? Hay muchísimas, nosotros que hemos caminado todo eso y hay muchísima tierra ociosa. Así es, Armando. Pues qué lamentable, ¿no? No, y él, fíjate que el tipo el senador, el dirigente de la CNC, Sánchez García, a nivel nacional, está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? Si lo ha logrado China, Estados Unidos y Alemania, que aprovechan el 76% de recursos, o España, Italia y la India, que aprovechan 30%, cuando México anda apenas aprovechando el 2.4%. Imagínate, en China el 76% y nosotros el 2.4%, aprovechamos, ¿verdad?, de energías renovables. No hay punto de comparación. Por eso los chinos están como están, ¿verdad? El 76% de su energía es renovable, mientras en México el 2.4%, sí, nada más. Así es. O sea, y la otra la producen los españoles y los argentinos con las concesiones fuera de toda constitucionalidad que les autorizaron desde la época de Vicente Fox. País. Así es nuestro país. No, pero nada más el 2.4%. Sí, no, pero los otros producen con energía petrolera, producen el 45% de la energía que consumimos todos los días. ¿Cómo la ves, Armando? Pasando a otra cosa, fíjate, Armando, que la mala fortuna, o quién sabe cómo llamarle,
del maestro indígena chiapaneco Alberto Patistán, por no ser francés, pues está esperando a ver si en la sesión de este miércoles en el Senado se discuta y apruebe un dictamen por el que se adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal, con el que se busca que el Ejecutivo Federal pueda otorgar el indulto al maestro Alberto Patistán, porque en su proceso hubieron graves violaciones a sus derechos humanos. Este reconocimiento no mereció ningún comentario de la Corte, y lo único que hizo el colegiado en Chiapas fue ratificar la sentencia del juez. Ahora el Senado quiere intentar tapar esa situación, quiere cubrir ese pendiente con los indígenas celtales de Chiapas, y entonces en el Senado se indicó que se espera que este dictamen se apruebe hoy ante el Pleno y pase a la Cámara de Diputados para que esta misma semana el Congreso pudiera aprobar las modificaciones, y con ello el presidente Enrique Peña Nieto estaría en posibilidad, una vez que se publique en el Diario Oficial, la reforma, de poder conceder el indulto la próxima semana. En los argumentos del dictamen se destaca que el profesor Patistán tiene 3 opciones para continuar con su búsqueda de justicia: continuar su caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero eso llevaría muchos años, lo que implica que se le obligaría a que por errores de la justicia mexicana siga compurgando una pena que podría ser determinada como violatoria de derechos humanos por ese tribunal. El segundo camino es el indulto del Ejecutivo, pero como está redactado hoy en la ley se advierte una imposibilidad jurídica. La tercera vía es la amnistía, que tampoco procede porque requiere que estén implicadas varias personas, y en este caso se trata de un solo individuo. Por eso consideran que la mejor opción es una modificación al Código Penal Federal. Alberto Patistán obviamente no se apellida Cassés, tampoco Caro Quintero, tampoco, pues no tiene ninguna relación con Francia ni con el narco, y entonces por eso tiene que esperar a que se haga una corrección o modificación a las leyes para que pueda obtener su libertad. Yo no entiendo, ¿verdad? O sea, no soy juzgador tampoco, ¿verdad? Si Patistán es culpable, tiene que pagar, pero si no, ¿verdad? Y si hay alguna beneficio para él, pues que se le dé, pero eso de la gran incertidumbre de estar esperando, ¿verdad?, que una corte o que el Senado, tribunal colegiado, ¿verdad?, o que un tribunal colegiado, ¿verdad?, ratifique si puede o no puede abandonar la cárcel. Imagínate, ¿no?, de depender de este tipo de situaciones que más me parecen jurídicas, me parecen políticas, ¿verdad? Así es, totalmente. Entonces, definitivamente qué terrible sería estar ¿Cómo en casos situaciones como de Patistán, como hay otros, por supuesto. Claro, como en casos como el de Florence Cassés procede y hasta la Corte participa en la decisión, la resolución del caso, como en el caso de Caro Quintero, pues la Corte fortalece la decisión de un juez jurídicamente hablando, y como en el caso de un indígena celtal no procede. Es una cosa interesante esta posición, ¿verdad? Pero no me puedes negar que lo de Cassés fue una situación 100% política. Totalmente. Porque hasta casi a la señora se le pide perdón de rodillas, ¿verdad? Y se le da, eso sí, se le dio un avión para que la llevara a Francia. Por supuesto. Oye, ¿qué tanto, verdad? Cuando la señora era culpable, cuando la señora era parte importante, era la que cuidaba a los secuestrados. Todo esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a la señora se le dé como una heroína, ¿verdad?, se le haya sacado y se le haya llevado hasta Francia, ¿no? Y al maestro celtal, que es mexicano, ni lo pelan. Y a tenemos aquí a un paisano, ¿verdad?, está en la cárcel, que qué bueno que gracias a Dios ahora al menos está en San Cristóbal, ¿verdad?, porque lo tenían en otro lado. Claro. Al menos está para que lo lleguen a visitar sus familiares, y que dependa, ¿verdad?, de una situación de carácter político. De carácter político, eso es lo más terrible. Son cosas. Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha